Hola, soy Yasmin Oliva y el día de hoy tengo el gusto de poderles compartir el tema de cirugía plástica, dentro de los cuales encontramos algunos de ellos importantes, como lo son las áreas cruentas, injertos, colgajos y tenorafias. Bueno, hablando un poquito de historia, de la cirugía plástica es de que la palabra plástica se deriva del griego plásticos, que este significa moldear. Este término en cirugía plástica puede encontrarse en varios escritos médicos desde los siglos XVIII y XIX, pero fue John Stagg Davis quien estableció el nombre de la especialidad en 1919 con su libro denominado Cirugía Plástica como Principios y Práctica. Una de las primeras descripciones de cirugía reconstructiva se encontró en Sushruta Samhita. Este es un texto de los siglos 6 o 7 antes de Cristo por medio de Sushruta. En este documento se escribió que la reconstrucción de una nariz amputada con un colgajo pediculado de la frente y la reconstrucción del oído con colgajos de carrillo. Además, en el siglo I después de Cristo, los médicos romanos Aulus Cornelius y Celsus y también Paulus Hygineta escribieron que las operaciones para las lesiones traumáticas de cara. Bueno, hablando un poquito del proceso de la cicatrización, esta comienza con la lesión de un tejido y finaliza con la epitelización completa del tejido dañado. Este va a tener un proceso de resolución que puede ser de primera intención, que aquí puede haber una ausencia de infección o cierre mediante puntos, o bien una de segunda intención que se deja evolucionar sin intervenirla, y de tercera intención que se puede realizar una limpieza y se cierra mediante puntos, sea puede ser mixta. Esta cicatrización tiene diversas fases. Por ejemplo, tiene una fase de granulación, que aquí vamos a encontrar la angiogénesis, que es la nueva formación de vasos, o bien la proliferación de células inflamatorias como fibroblastos, o bien una segunda red de proteínas fibrilales. Y la fase de epitelización, que aquí la sangre va a coagularse y va a por lo tanto formar la costra, y los queratinocitos que van a formar la capa epitelial, y la costra se va a caer en esta fase. Y en la fase de fibroplastía, que aquí los fibroblastos se van a depositar en forma de colágeno entre los vasos sanguíneos. Y la fase de contracción, que aquí los miofibroblastos van a reducir el tamaño de la cicatriz. Entonces, si la inflamación no cesa en el proceso de cicatrización, va a haber fibrosis, cirrosis o bien la presencia de queloide. Y diversos factores que van a influir en este proceso de cicatrización, como lo son los factores locales, que puede haber un aporte hemático o ya sea una tensión y reposos de la herida. Va a depender también del tamaño de la herida, de cuerpos extraños y restos necróticos, e incluso cuando hay presencia de infección o bien la aplicación local de medicamentos, como también la utilización de tecnologías y de inervación. También encontramos factores generales como edad, estado nutritivo, hormonas, radiaciones ionizantes, inmunosupresión y drogas citotóxicas y coagulopatías. Entonces, iniciando con el tema de áreas cruentas. Las áreas cruentas se definen como, en el latín cruentus, como sangrante. Esta va a ser una superficie denudada de su revestimiento y que va a permitir la salida de sangre, así como la salida de material purulento, como podemos observar en esta imagen. ¿Cuáles son las causas de estas? Pueden ser infecciones, cirugías, traumatismos, quemaduras o bien pie diabético. Por ejemplo, acá en la imagen de arriba tenemos, por ejemplo, un pie diabético. En la parte de abajo tenemos lo que es un traumatismo. Tenemos acá también un ejemplo de área cruenta por quemadura. Podemos verlas en estas imágenes de mano. Y también podemos encontrar una gangrena de Fournier, que esta va a estar un tipo de gangrena asociada a una infección bacteriana,
estreptocócica o bien por Clostridium, y también va a estar relacionado con la diabetes mellitus. ¿Cómo se van a clasificar las áreas cruentas? Según su causa, vamos a encontrar que podemos encontrar por instrumento punzocortantes, por contusiones, por proyectil de arma de fuego, por machacamiento, por laceración, por mordedura. Y también podemos encontrar la clasificación según profundidad, que acá vamos a encontrar por medio de excoriaciones, heridas superficiales, heridas profundas y heridas penetrantes. Y también tenemos una clasificación según el estado bacteriológico, que aquí podemos encontrar heridas de tipo 1, que estas van a ser las heridas limpias, las heridas de tipo 2, que aquí vamos a encontrar las heridas limpias contaminadas, y las heridas tipo 3, que van a ser heridas contaminadas, y heridas de tipo 4, que va a ser una herida sucia o bien infectada. Entonces acá tenemos un algoritmo que donde podemos encontrar áreas cruentas limpias, por ejemplo, la importancia de ellas. Y, por ejemplo, cuando encontramos una limpia, vamos a iniciar con una limpieza y hemostasia, entonces va a haber un cierre primario y aquí se va a esperar la evolución favorable del paciente. Si tenemos una contaminada, se va a realizar una debridación, va a haber un proceso de hemostasia y irrigación. Entonces, si el paciente es y va a ser favorable, va a haber un cierre primario. Si no hay cierre y hay una contaminación mayor de tejidos desvitalizados, nos va a conllevar a un cierre retardado, incluyendo que se puede acompañar de un injerto de piel o bien un cierre por granulación o retardo. Y también cuando hay una lesión infectada, la limpieza, se va a realizar una limpieza y además un drenaje por debridación, hemostasia y por lo tanto irrigación. También va a haber un cierre por granulación o retardo. Es importante conocer de que pueden haber posibles complicaciones como superinfecciones, deformaciones, contracturas, entre otras, por lo de que las áreas cruentas se encuentran expuestas eh, a estos microorganismos de los cuales pueden sobreinfectarse. ¿Cómo vamos a realizar un manejo integral del paciente con zonas cruentas? Inicialmente va a realizarse un soporte nutricional al paciente, como por ejemplo la nutrición calórica, iniciar el aporte de vitaminas y minerales, también prevenir estados de desnutrición o bien tratar estos mismos, y el uso de antibióticos que van a ser indicados en el caso de que haya una bacteriemia o sepsis, y también si hay presencia de celulitis o bien osteomielitis asociada, y ciertos microorganismos negativos como enterococos o polimicrobianos que podemos encontrar en las áreas cruentas. Entonces, también el tratamiento de enfermedades subyacentes como el control de diabetes, compensación de enfermedad renal crónica y limitar el uso de esteroides si se puede. Y el control de inmunosupresión cuando hay pacientes con VIH, entre otras enfermedades. Y el tratamiento quirúrgico que va a ser al debridamiento o bien el la realización de limpieza o bien la amputación de dicho miembro si hay afectación profunda. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento diario de estos pacientes? Por ejemplo, las curaciones que pueden ser de húmedo a seco, que estas van a ser de manera diaria sobre la herida con una solución salina al 0.9%. Entonces se van a colocar las curaciones húmedas sobre la herida y posteriormente se deja un apósito seco para cubrir toda el área. Entonces, después de esto se obtiene una remoción mecánica del tejido y por lo tanto sobre el tejido necrótico bien fibrina, que va a haber poca estimulación para la granulación. Entonces la importancia de estas lesiones son de que en este tipo de curación se va a realizar de húmedo a seco, o sea, se realiza la limpieza del área expuesta, del área cruenta, y se va a aplicar las curaciones de húmedo a seco, siempre cubriendo el área cruenta.
También encontramos con ácido acético al 4%. Estas se van a realizar del mismo modo que las de húmedo seco, solo que van a tener disminución de la matriz citoplasmática, que va a reducir las concentraciones, por ejemplo, cuando hay presencia de microorganismos como E. coli, Proteus y Pseudomonas, y bien va a retrasar bien el proceso de cicatrización. También podemos encontrar curaciones con miel, que estas, por ejemplo, la miel que va a poseer una enzima glucosa oxidasa que genera el peróxido de hidrógeno. También va a favorecer la angiogénesis y va a presentar un medio de hiperosmolaridad. Esta también va a tener propiedades antibacteriales y es por lo tanto un potente antiinflamatorio. Además va a disminuir la formación de radicales libres y va a promover la cicatrización por diversos factores. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que se está aplicando la miel sobre el área cruenta. Y luego de colocar esta curación con miel, se cubre por medio de apósitos secos. Y también podemos encontrar apósitos especializados como es el Tegaderm o Duoderm. Por ejemplo, el Tegaderm, que es un poliuretano, y el Duoderm, que es un hidrocoloide. Estas van a ser, se van a realizar cuando hay acumulaciones de líquido seroso sobre la herida. Estas van a hacer que se promueva la migración de células epiteliales y van a ser utilizadas especialmente en úlceras superficiales. Por ejemplo, acá podemos ver en estas imágenes ejemplos de lo que son el Tegaderm y el Duoderm. Por ejemplo, ¿cómo se va a aplicar? Se aplica el Tegaderm o Duoderm sobre el área cruenta, pero primero se realiza la limpieza del área. Luego se coloca esta este apósito sobre la lesión y sobre el área. Luego, seguidamente, colocarlas se cubre nuevamente con un apósito seco y luego se realiza un vendaje, esto para cubrir y de que haya una mejor penetración de este apósito y por lo tanto nos ayude al proceso de cicatrización. Y de la misma manera, para poder remover este apósito, se retira con sumo cuidado. También encontramos las membranas unilaminares, encontramos el biofilm. Este biofilm tiene propiedades antibacterianas y desviativas. Este además va a promover la granulación y la revitalización y va a regular la producción de exudados. Se usa más que todo en úlceras profundas, como por ejemplo en caso de pie diabético, como podemos ver en estas imágenes. Encontramos antes y después, incluso se realizan recambios de esta membrana dependiendo de los requerimientos del paciente, que pueden ser, por ejemplo, dependiendo de la lesión si es superficial o bien profunda. En este caso, profunda, se utiliza, por ejemplo, de 3 a o bien una semana, dependiendo del requerimiento del paciente. También encontramos el Vacuum Assisted Closure, que es famoso VAC, y que este va a estimular la cicatrización de las heridas bajo un sistema multimodal mediante la aplicación de presión negativa y va a continuar o bien intermitente en un área cruenta, como podemos observar en esta imagen. El VAC que se le realiza a pacientes que tienen áreas cruentas. En esta otra esquema encontramos cómo es de que funciona el VAC. Se coloca sobre la piel, sobre el tejido afectado. Entonces, este tiene la forma de cómo extraer los exudados o bien el tejido dañado que hay dentro de la lesión. Y en esta otra imagen encontramos lo que es, cómo es o cómo podemos encontrar en un hospital el sistema VAC para que ustedes lo puedan conocer. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la colocación del apósito VAC? Primero se va a realizar la limpieza de la herida. Luego se corta y coloca el apósito. Seguidamente se coloca la lámina adhesiva y se va a recortar luego el orificio en la lámina y
Posteriormente se va a colocar la almohadilla y ya luego se va a activar la terapia. Como decía, de que acá ya inicia el trabajo por sí misma el sistema VAC. ¿Cuáles son las indicaciones del VAC? Se realizan en heridas crónicas, cuando hay heridas agudas, también cuando son traumáticas o bien subagudas o dehiscentes, y en quemaduras de espesor parcial. También podemos utilizarla en úlceras y también en injertos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de este? En tejidos necróticos o escaras, en tendones, en vasos expuestos, cuando hay anastomosis o bien órganos o nervios con presencia de osteomielitis y úlceras sobre las neoplasias. También encontramos otra medida terapéutica, que es la cámara hiperbárica, que esta nos va a permitir una terapia de concentraciones altas de oxígeno. Esta va a ser más que todo utilizada en la gangrena gaseosa o bien en infecciones por anaerobios y lesiones traumáticas con isquemia e injertos cutáneos, como podemos observar acá en estas imágenes cómo se realizan estos pacientes. Bueno, ahora hablando sobre injertos. En las generalidades de la piel, se dice que la piel está constituida por el 5% de epidermis y el 95% de la dermis. La dermis está contenida, y formada por glándulas sebáceas, en tanto que las glándulas sudoríparas y folículos pilosos se ubican en el tejido subcutáneo. El grosor de la dermis y de la concentración de los anexos cutáneos van a variar dependiendo de la ubicación de una a otra parte del cuerpo. La vasculatura cutánea va a ser superficial al sistema aponeurótico y también superficial y paralelo con la superficie cutánea. Los vasos cutáneos dan ramificaciones en ángulos rectos para penetrar en el tejido subcutáneo y dividirse en la dermis, para finalmente formar ovillos capilares entre las papilas de la dermis. Los injertos cutáneos se originaron hace más de 3.000 años en la India, donde se utilizaron variantes de técnica para cubrir defectos nasales en ladrones que eran más que todo castigados por sus crímenes con la amputación de la nariz. Los métodos modernos de injerto cutáneo incluyen los injertos de espesor parcial, injertos de espesor total e injertos de tejidos compuestos. La elección de esta técnica en particular va a depender más que todo de las características del tejido que se quiere reconstruir y la calidad del lecho del receptor y también la disponibilidad de tejido del donador. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver algunas de las zonas donantes de injerto por diversas técnicas de obtención, como por ejemplo punch, por cureta o por una hoja de bisturí. O sea, podemos ver la diferencia de la forma de obtención. En función de su origen, podemos decir que encontramos autoinjertos o injertos autólogos. Estos son injertos de piel obtenidas de una zona donante del propio paciente, o bien aloinjertos o injertos heterólogos, que estas son de piel obtenida de otra persona, y xenoinjertos o heteroinjertos, que estas van a ser de piel procedente de otras especies, como por ejemplo, el de cerdo, y sustitutos cutáneos sintéticos, que estos son más que todos manufacturados de un laboratorio o en la industria, y estos pueden ser epidérmicos como cultivos de queratinocitos dérmicos o dermoepidérmicos, como por ejemplo en piel artificial, que estos sí, como la palabra lo dice, son manufacturados sintéticos. ¿Cuál es la clasificación en función del grosor? Encontramos del espesor parcial, que aquí encontramos tres subtipos: el delgado, que también es denominado por Tirsch-Hollier, de grosor de 0.06 a 0.12 pulgadas, o intermedio, que es Bright Brown, de 0.012 a 0.18 pulgadas, y grueso por Paget, de 0.18 a 0.024 pulgadas. Y también encontramos el del espesor total como totalidad de la dermis, como Wolff-Krauss, de grosor variable, y tejido compuesto, que este es de piel de espesor total con tejidos adicionales,
como grasa subcutánea, cartílago, músculo y de grosor variable. Encontramos también injertos del espesor parcial, que estos injertos constituyen el método más simple de reconstrucción superficial en la cirugía plástica. Muchas de estas características de dichos injertos dependen de la cantidad de dermis presente o del requerimiento del paciente. Y entre menos dermis se traduce en menos contracción primaria, o sea, en el grado en el cual el injerto disminuye sus dimensiones después de la recolección y antes de realizar el injerto. Entonces, cuando hay mayor contracción secundaria, el grado en el cual un injerto se contrae durante la cicatrización y mejor posibilidad de supervivencia del tejido o del injerto. Los injertos de poco espesor tienen menor contracción primaria y también mayor contracción secundaria y alta fiabilidad en la toma de los injertos. A menudo estos lechos receptores son imperfectos y los injertos delgados tienden a cicatrizar con pigmentación anormal y mala durabilidad en comparación con los injertos de mayor grosor y aquellos de espesor total. Los injertos de espesor parcial grueso tienen mayor contracción primaria y menos contracción secundaria, por lo tanto se fijan con menor dificultad y los injertos parciales pueden cortarse para crear una malla para expandir la superficie que cubren. Esta técnica es de particular utilidad cuando deben cubrirse áreas grandes como en quemaduras mayores. Y los injertos en malla por lo común incrementan la fiabilidad del éxito del injerto. También tenemos los injertos del espesor total, que estos son que van a incluir la epidermis y la capa completa de la dermis. El tejido subcutáneo se va a retirar de manera cuidadosa de la porción profunda de la dermis para incrementar la posibilidad de un injerto. Los injertos de espesor total se asocian con menor contracción secundaria hasta la cicatrización y por lo tanto van a tener un mejor aspecto estético y mayor durabilidad. Como consecuencia, con frecuencia se utilizan en la reconstrucción de heridas superficiales de cara y manos. Dichos injertos requieren lechos receptores limpios, bien vascularizados y que no tengan colonización bacteriana, ni mucho menos antecedentes de radiaciones o tejidos atróficos sobre la herida donde se quiera obtener el injerto. Y la obtención de injertos. La obtención del injerto ocurre en tres fases, que son la inhibición, la inoculación y la revascularización. La inhibición plasmática se refiere a las primeras 24 o 48 horas después de la realización del injerto cutáneo. Este tiempo durante el cual una capa delgada de fibrina y plasma se va a separar el injerto del lecho de la herida y va a permanecer en controversia si la capa aún si proporciona nutrientes o bien el oxígeno al injerto o simplemente es un entorno húmedo para mantener las células isquémicas de manera transitoria hasta que se restablezca la irrigación. Después de las 48 horas se inicia la formación de una fina red vascular en la capa de fibrina. Estas nuevas yemas capilares forman una interfaz con la superficie profunda de la dermis y permite la transferencia de algunos nutrientes y oxígeno. Esta fase denominada inoculación es la transición hacia la revascularización, el proceso a través del cual nuevos vasos sanguíneos invaden directamente el injerto o se crean anastomosis con conductos vasculares dérmicos permeables y restablecen la coloración rosada de la piel. Estas fases por lo común se completan 4 a 5 días después de la colocación del injerto. Durante los días iniciales el injerto es más susceptible a factores nocivos como infecciones, traumatismos mecánicos o formación de hematomas o seromas, que estos más que todo son complicaciones de los injertos. Bueno, los injertos compuestos, estos son de tejido donador que contienen más epidermis y dermis. Por lo común, estas incluyen grasa subcutánea, cartílago, pericondrio y músculo, aunque se utilizan con menor frecuencia que los injertos cutáneos.
Estos injertos son en particular útiles para la reconstrucción nasal en casos selectivos y la ablación de la piel gruesa del lóbulo nasal puede crear un defecto demasiado profundo para ser reconstruido con un injerto cutáneo de espesor total. El injerto compuesto del lóbulo de la oreja proporciona una cubierta gruesa con color similar y que pasa prácticamente inadvertido en el sitio donador. O sea, es una de las mejores. Y de la misma forma, la base del hélix de la oreja puede utilizarse para reconstruir la narina y proporcionando una cubierta cutánea, sostén cartilaginoso y un recubrimiento interno de una sola técnica. Por ejemplo, aquí en esta imagen en estas imágenes tenemos en la imagen superior acá la cicatrización de la punta de la nariz por ablación previa de una lesión. Todo esto es una reconstrucción de la punta de la nariz con un injerto compuesto, como es el del lobulillo de la oreja. Entonces acá podemos observar la cicatrización de la punta de la nariz en la primera imagen. Y en la segunda imagen podemos ver las marcas por la ablación de la cicatriz. Y en la tercera imagen que de la parte superior que hay colocación de un injerto compuesto de piel del lóbulo de la oreja y de grasa subcutánea. Y en la parte de abajo, en la imagen D, acá observamos en el tercer día posoperatorio el color rosado de la realización del injerto, como podemos ver alrededor del injerto. Y en la imagen E, el aspecto de 5 días, semanas después de la operación. Como pueden ver, que es más que todo de forma estética, que casi no quedan muchas secuelas. Y en la imagen F, que es más que todo el sitio donador, 5 semanas después de la operación, como pueden observar que no se nota de donde realizaron la extracción del injerto. ¿Cuáles son las técnicas para los injertos? Encontramos el injerto autólogo de piel parcial en malla. Este se obtiene con un dermatomo, que este dermatomo es una máquina especial donde podemos obtener los injertos de una forma delgada, especializada, y se realiza más que todo y exclusivamente en un quirófano. El beneficio principal es de que se trata de una lámina con rejillas y que puede ahorrar mucho más el tejido de la zona dadora. O sea, es como una forma de que se puede expandir de varias veces de su tamaño. Es como una forma de estirarse y se basa en el principio de crecimiento por continuidad de los queratinocitos que abarcan rellenando los espacios libres por la forma que tiene de expansión. Y por otro lado, esta falta de continuidad permite el drenaje de líquido por los agujeros del injerto, lo que previene la formación de hematomas y seromas, que estas son complicaciones de los injertos. Y para que el injerto prenda es esencial que el contacto íntimo con el fondo de la herida, sobre todo los primeros 3 a 5 días, no siempre se consigue presionando con la gasa o vendajes con las que estos van cubiertas, por lo que hay que valorar la utilización concomitante de terapia de presión negativa para que estos puedan adherirse de una mejor manera. Y acá podemos observar ejemplos de la colocación de injertos en malla. También encontramos los microinjertos autólogos, que estos más que todo son realizados en áreas de curación específicas y no precisa la utilización específica más que todo de instrumentos muy complejos. Por lo tanto, existen diferentes métodos de obtención de estos microinjertos que normalmente varían en diámetros de 4 a 6 milímetros y puede utilizarse curetas, tijeras, bisturí o sacabocados para poderlos obtener. Los fragmentos que se obtienen de la zona dadora habitualmente será la cara anterior del muslo, se colocan con una pinza sobre el lecho de la herida y estos separados unos milímetros.
La zona donante cura por segunda intención con la colocación de un apósito hidrocoloide o alginato en función del sangrado. Esto para favorecer el proceso de regeneración. Y la zona microinjertada se va a cubrir con un apósito de interfase no adherente, que o sea que no pegue demasiado, y un apósito secundario o directamente con una lámina de fibra de alginato cálcico como apósito primario y como secundario una gasa. Y se realiza a presión local y después se aplica vendaje compresivo o bien de descarga en función de la etiología de la lesión. Y la primera cura de la zona injertada se realizará durante los primeros 5 a 7 días. Bueno, ahora continuando con los colgajos. Los colgajos son bloques vascularizados de tejido que se movilizan a partir de un sitio donador y se transfiere a otra ubicación, adyacente o distante con fines de reconstrucción. La diferencia entre un injerto y un colgajo es que el primero no cuenta con un pedículo vascularizado, o sea, los injertos, y obtiene su flujo sanguíneo de la revascularización del sitio receptor. En tanto, el colgajo cuenta con una irrigación intacta. Hablando un poquito de la irrigación de la piel. Desde el punto de vista anatómico, la piel presenta plexos, que son el cutáneo, encontramos el subepidérmico y el dérmico. El subcutáneo, encontramos el subdérmico y el subcutáneo y el facial, que tiene un pre y subfacial. La sangre llega a estos plexos a través de arterias con sus correspondientes venas que se ordenan de la siguiente forma, que van de la arteria segmentaria, o sea, ramas de la arteria aorta, y la arteria perforante como rama de la anterior, que puede ser músculo cutáneo indirecto, septocutánea o bien directa. Y la arteria cutánea, que la rama anterior se puede ser paralela a la superficie cutánea, formando diferentes plexos o bien perpendicularmente interconectando dichos plexos. También tenemos la teoría de los angiosomas, que un angiosoma es un bloque tridimensional de tejidos, que puede ser de piel, músculo, hueso, entre otros, irrigado por una arteria fuente, o sea, segmentaria, y su vena acompañante que encajan entre sí como un rompecabezas y que están interconectados por los vasos de saturación. A semejanza de los dermatomas sensoriales, el cuerpo humano está cubierto por numerosos angiosomas. Esta teoría tiene varias aplicaciones clínicas y es muy útil más que todo para comprender los territorios vasculares, ya que en un principio un colgajo debe incluir un angiosoma o bien angiosomas adyacentes, o sea, para poder determinar el tipo de colgajo que se puede realizar. Bueno, hablando de la clasificación, según su vascularización encontramos en la arteria músculo cutánea como fuente principal. Esta es de forma indirecta y encontramos de forma aleatoria las perforantes que caen al azar en la base anatómica del colgajo, por ejemplo, Limber, y la axial, que van las perforantes que vienen desde una arteria muscular axial, por ejemplo, el tram, irave y frontal. Y la arteria septocutánea de forma directa, que esta es la aleatoria, la perforante al azar de la base anatómica del colgaje y, por ejemplo, del cruzado del dedo. Y la axial, que la irrigación cutánea viene desde una arteria que corre paralela a la piel del tejido celular no cutánea, por ejemplo, de la inguinal o profunda en un septo, por ejemplo, de la arteria radial. Y según su movimiento la vamos a clasificar como locales o distantes. Por ejemplo, las locales, que es de la zona dadora adyacente al defecto, encontramos de avance, de pivotes, que en los pivotes encontramos los tres tipos de rotación, por ejemplo, rotación, transposición e interpolación, y los distantes, que van de la zona dadora alejada del defecto, que van a ser directos cruzados o indirectos tubulares, o bien libres o microquirúrgicos. Acá encontramos ejemplos de los colgajos de transposición, que estos rotan sobre un punto de fijación hacia el efecto adyacente, como podemos observar en esta imagen de acá, que podemos encontrar el efecto primario y el defecto secundario del colgajo, por ejemplo, la realización de este colgajo. Y también encontramos la septaplastía, que este es un tipo de colgajo de transposición en el cual se rotan los colgajos
cada uno en el sitio donador de otro para lograr un incremento en la longitud central. Más que todo, este va a consistir en la transposición de dos colgajos triangulares. Por eso dice zetaplastía, porque tiene una forma de realización como en forma de Z. Y esta es más que todo utilizada en la corrección de cicatrices más que todo con un objetivo estético. Y también encontramos los colgajos comunes por transposición, que es el colgajo romboideo o de Lindbergh, que podemos observar acá. Y como la palabra dice, de forma romboidea, como podemos observar acá en la imagen. Y los colgajos por rotación, que encontramos los de por transposición, pero estos que todo difieren porque son semicirculares. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar que tienen un punto de pivote, entonces tienen una línea de mayor tensión hacia el defecto. Y más que todo se realizan en áreas específicas como el rostro. Y los colgajos de avance, que estos colgajos se desplazan hacia adelante o hacia atrás sobre un eje largo del colgajo. Dos variantes comunes que incluyen el colgajo de avance rectangular y el colgajo en avance de B o en Y, como podemos observar en estas imágenes. También encontramos los colgajos de interpolación, que estos rotan sobre un punto que actúa como pivote. A diferencia de los colgajos de transposición, se colocan en defectos cercanos, pero no adyacentes al sitio donador. Un ejemplo de este colgajo del colgajo de interpolación es el colgajo tener para la reconstrucción de la punta del dedo, como podemos observar en estas imágenes que se realiza para una reconstrucción de la punta del dedo y se obtiene el colgajo de, de la porción tenar. También encontramos la clasificación por contigüidad, que se describe más que todo de acuerdo a la ubicación con respecto al origen. Están totalmente desprendidos e independientes del cuerpo y del operador que instala de nuevo su corriente sanguínea por anastomosis microvascular a los vasos del receptor cercanos al defecto. Aquí encontramos los colgajos locales, que estos se transfieren de una posición adyacente al defecto, y los colgajos regionales, que provienen de la misma región anatómica del cuerpo que del defecto, por ejemplo, en la región de la extremidad inferior o región de la cabeza y cuello. Y los colgajos distantes, que se transfieren de una región anatómica diferente al defecto, y los colgajos pediculados, que permanecen unidos a la región anatómica original, y los colgajos libres, que pueden ser transferidos por medio de microcirugía. Y según su composición podemos encontrar los colgajos simples, que estos están constituidos por un solo tipo de tejido, de los cuales pueden ser colgajos cutáneos, faciales o musculares, y los colgajos compuestos, que estos están constituidos por dos o más tejidos diferentes, como el colgajo musculocutáneo, el fasciocutáneo o la osteomiocutáneo. Y los colgajos especializados, que estos tienen nervios, músculos funcionales, tendones, huesos, entre otros, para áreas con requerimientos individuales, en cualquier tipo, número y combinación de tejidos. La complejidad de la lesión y necesidades del tejido de habilidades y morbilidad de la zona del colgajo y los factores del paciente que van a determinar que el colgajo que se va a poder utilizar. En los colgajos aponeurótico-cutáneos y miocutáneos, la composición de un colgajo va a depender de sus componentes císticos. Por ejemplo, acá encontramos los aponeurótico-cutáneos, que aquí encontramos el cutáneo, que este va a contener piel y cantidades variables de grasa subcutánea, y el colgajo aponeurótico cutáneo, que va a contener piel y aponeurosis, y el aponeurótico adiposo, que este va a incluir grasa y aponeurosis subcutáneas sin piel suprayacente, y el colgajo muscular, que contiene solamente músculo. Y también encontramos el miocutáneo, que puede ser miocutáneo, que va a contener músculo con la piel suprayacente y los tejidos interpuestos, y el colgajo óseo, que contiene hueso vascularizado, en tanto que el colgajo miocutáneo cuenta además con músculo
y piel y tejido subcutáneo. Bueno, ahora hablando sobre el pedículo. El pedículo dice que es un término utilizado que se describe de los vasos sanguíneos que nutren el colgajo. Se realiza una esqueletización que va a equivaler a la disección completa de una estructura anatómica para liberar cualquier flexuosidad de los vasos nutricios. Esto más que todo para observar al máximo su longitud en un defecto particular. La maniobra anterior se suele utilizar en dirección retrógrada y comenzar en el punto en el que el pedículo va a penetrar sobre los tejidos del colgajo. Por lo tanto, es posible separar un colgajo cutáneo circunferencial de los tejidos cercanos y que estos carecen de utilidad para la creación del colgajo, al fin de incrementar la movilidad y facilitar la inserción del colgajo para poder reconstruir el defecto. Y el colgajo en islote pediculado, que este posee un componente cutáneo seccionado en forma circunferencial, en tanto que va a conservar su pedículo vascular. Los colgajos fasciocutáneos. Estos son descritos por Bengt Ponten en Suecia en 1981 como supercolgajos, ya que permiten aumentar su circulación al incluir la fascia, y los plexos faciales, al igual que la piel, están irrigados por arterias directas e indirectas y van a incluir colgajos faciales, adiposos, adipofaciales y fasciocutáneos igual al patrón de irrigación. Y encontramos la clasificación según su irrigación, que es de Cormack-Lamberty, que encontramos en los vasos perforantes múltiples, que estos van a ser directos o indirectos de la base, o bien vasos perforantes solitarios, que van a ser de forma directa, y los vasos perforantes segmentarios a intervalos del mismo vaso de origen, o bien que va a ser osteo, músculo, fascio o cutáneo. Encontramos colgajos musculares y musculocutáneos en esta clasificación de Mates-Nahai, que por ejemplo en esta tabla encontramos de tipo 1, que vamos a encontrar el riego vascular como un pedículo vascular, por ejemplo músculos gemelos. Y el tipo 2, pedículos dominantes y menores, el colgajo no puede sobrevivir dependiendo o solo del pedículo menor. Y el recto interno, por ejemplo, el del recto interno, y del tipo 3, que dos pedículos dominantes como el recto anterior del abdomen, el tipo 4 como pedículos segmentarios como el sartorio, y el tipo 5 como pedículo dominante con pedículos segmentarios secundarios eh, sobre, por ejemplo, el pectoral mayor. Y también encontramos la clasificación también de Mates-Nahai sobre los colgajos aponeurótico cutáneos, que también tienen tres clasificaciones. Del tipo A, que el riesgo vascular va a ser del vaso cutáneo directo que penetra la aponeurosis, y el ejemplo es el colgajo de la aponeurosis temporoparietal. Y el tipo B, que va a ser el riesgo vascular del vaso septocutáneo que va a penetrar la aponeurosis, y el ejemplo es el colgajo del antebrazo de la arteria radial. Y el tipo C, que va del vaso musculocutáneo que penetra la aponeurosis, y el colgajo miocutáneo del músculo transverso del abdomen. También encontramos signos clínicos de compromiso arterial y venoso en un colgajo libre. Por ejemplo, el signo clínico, que es el que podemos encontrar como el color, temperatura, turgencia ística, tiempo de llenado capilar, hemorragia a la punción. Este va, dependiendo del compromiso arterial, vamos a poder encontrar si está pálido, si está frío y si tiene compromiso venoso. Y las indicaciones generales de los colgajos cuando no es posible realizar un cierre primario y el injerto resulte poco adecuado. Y las otras indicaciones que van a ser, por ejemplo, en reconstrucciones de cara, dando su mejor resultado como estético y funcional, y la cobertura de elementos nobles como por ejemplo huesos, tendones, articulaciones, y la cobertura de úlceras por presión, y la reconstrucción oncológica, la cobertura de regiones con escasa irrigación, como por ejemplo cuando hay una radiodermitis, osteomielitis crónica,
y la cobertura de elementos protésicos como prótesis vasculares y elementos de osteosíntesis. ¿Qué factores van a mejorar la supervivencia de un colgajo? La manipulación del ambiente físico de un colgajo puede mejorar su supervivencia. La humedad, el calor, la isquemia intermitente, el preacondicionamiento y la terapia hiperbárica son algunos de los factores físicos que mejorarían la supervivencia de un colgajo. Los factores farmacológicos también, como por ejemplo muchos fármacos que se han utilizado con la intención de prevenir o tratar necrosis del colgajo, sin existir en la actualidad ninguna droga probada actualmente que sea útil en la práctica clínica. Entre los más utilizados encontramos como anticoagulantes, trombolíticos y antiagregantes plaquetarios como el dextran, la heparina, las estreptoquinasas, la uroquinasas, la aspirina, que estos son los más usados en diferentes protocolos, pero que no tienen estudios claros. Y también encontramos relajantes del músculo liso como la nitroglicerina, que esta es de forma tópica que mejora la irrigación de los colgados, y el diltiazem, la hidralacina, que son útiles, pero son muy poco utilizados. En esta imagen podemos observar ejemplos de los colgajos, como por ejemplo la disección de un colgajo anterolateral del músculo pediculado para la cobertura de una región inguinal. Entonces podemos observar desde la A hasta la I de la forma como se realiza o realizan la obtención de este colgajo, en donde van seccionando los vasos y arterias hasta poder obtener el colgajo. Bueno, ahora hablando de las tenografias. Las tenografias es la separación mediante sutura de lesiones tendinosas. El principio fundamental es obtener una reconstrucción de la anatomía y función del sistema en orden a crear un entorno microbiológico favorable a la cicatrización, y todo esto va a ser inmediato como sea posible. Se realiza antes de que transcurra 6 horas después de la lesión. En raras ocasiones puede prolongarse este periodo hasta 24 horas si la herida no está contaminada y es el tratamiento local y general adecuado. ¿Cuál es el protocolo de la reparación primaria? Se basa más que todo en suturar en un solo tiempo todas las lesiones tendinosas, como por ejemplo reparar vainas y poleas, restablecer todas las estructuras lesionadas, heridas y defectos cutáneos, fracturas óseas, así como heridas neurovasculares, y la técnica de reparación traumática. Las zonas anatomoquirúrgicas. La complejidad y diferencias estructurales de unas regiones a otras hizo conveniente la clasificación por zonas de los tendones por la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano, de las cuales podemos encontrar como zonas específicas del pulgar. Por ejemplo, la zona T1, que se encuentra entre el borde distal de la polea oblicua y de la inserción del flexor largo del pulgar. La T2, que esta va a estar entre la entrada de la polea de la parte distal y de la polea oblicua. Y la zona T3, que está posterior, o sea, seguida de esta, de que incluye el trayecto profundo del flexor largo del pulgar en la eminencia tenar. Y la zona 4, que esta porción va a estar situada bajo el ligamento anular del carpo. Y la zona 5, que está más abajo, es desde la unión músculo-tendinosa. Y tenemos también las otras zonas, que va desde la inserción distal del flexor superficial a la inserción del flexor profundo. Y la zona 2, que sería esta, de que va de la entrada del canal digital y la inserción distal del flexor superficial. Esta es la zona más conflictiva porque alberga 2 tendones dentro del canal digital con máximo riesgo de adherencia hasta la lesión. Y la zona 3, que va a estar comprendida entre el borde distal del ligamento anular del carpo, la entrada al canal digital, que va a coincidir con el pliegue palmar distal. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Las lesiones de la zona 1, que estas son muy distales y que se realizan en reanclaje del tendón al hueso, como podemos observar en esta imagen.
Y en la zona 2, que esta se intenta más que todo reparar ambos tendones flexores, que es el superficial y el profundo. Acá. Y encontramos también las diversas técnicas de sutura, que encontramos la técnica de Kessler modificar, que como podemos observar en esta imagen. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, acá es importante obtener datos sobre el mecanismo de lesión, que debe explorarse la movilidad, vascularización y sensibilidad de cada dedo, ya que es habitual la presencia de lesiones asociadas. También un examen clínico del paciente. Las lesiones tendinosas deben sospecharse con una completa historia clínica y confirmarse mediante meticulosa exploración. Y la inspección visual, que va a la función de los flexores, está vinculada a la posición de la muñeca, y la extensión va seguida de la flexión de los dedos, y la flexión tiene a extenderlos, como podemos ver en esa imagen, donde se observa más que todo y se realiza una exploración exhaustiva sobre el movimiento de dichos flexores. Bueno, más que todo flexión y extensión de los mismos, de los dedos y de la muñeca. Y la evaluación de la movilidad activa, que esta exploración del flexor superficial debe hacerse del dedo, de dedo a dedo, bloqueando la extensión al resto, y por lo tanto explorar la acción del flexor profundo. La exploración debe hacerse manteniendo la falange proximal en extensión y ordenando al paciente flexionar la falange media para el diagnóstico de indemnidad del flexor superficial. Bueno, la cicatrización tendinosa, encontramos la cicatrización extrínseca, que esta es donde se produce una invasión fibroblástica de los tejidos colindantes, generando adherencias. La cicatrización intrínseca, que es la capacidad propia del tendón a regenerarse gracias a sus propios fibroblastos intratendinosos que van a migrar hacia la lesión. También encontramos la fase inflamatoria, que es de 3 a 5, los primeros 3 a 5 días, que está caracterizada por un edema y un hematoma inicialmente. La fase fibroblástica de 3 a 6 semanas, caracterizada por producción de colágeno. Y la fase de remodelaje, que va a ser de 6 a 8 meses, en la que la maduración y la organización de las fibras se produce de un modo longitudinal bajo el efecto de los movimientos y de las fuerzas de tracción. Bueno, es importante realizar también un seguimiento, como es el tratamiento fisioterapéutico en estos pacientes, como protocolo de reeducación según la fase de cicatrización en la que se encuentra el tendón. Desde el día 1 al 21, tras la intervención, se realiza movilización pasiva, analítica y global como protección tendinosa, la colocación de una férula. Y desde el día 21 al 45, trabajo de cicatriz, que va desde el tratamiento de realización de ultrasonido y masajes, y movilizaciones pasivas como trabajo activo asistido y activo suave, y además la crioterapia. A partir del día 45 se continúa el trabajo de la cicatriz, y por lo tanto un trabajo activo hacia la extensión y flexión. Esto más que todo para darle un refuerzo a los extensores, como para poder que el paciente tenga una flexibilización articular y trabajo hacia la flexoextensión. Y también la reeducación, que va a depender de la cooperación del paciente y la extensión de la lesión, y lo quirúrgico utilizado. ¿Cuáles son los objetivos de estos? Es favorizar la cicatrización, disminuir la incidencia de adherencias y mantener la movilidad articular, que esto sería el objetivo principal. ¿Qué técnicas encontramos? Todas las técnicas están acompañadas de una férula de protección para no poner en riesgo la regeneración tendinosa. ¿Cuál es la clasificación? Encontramos técnicas activas, como es la flexión activa más extensión activa. Técnicas semiactivas, como la flexión pasiva y la extensión activa, denominadas Kleiner, o técnicas pasivas, que es la flexión pasiva
más extensión pasiva, que es denominado Durán. ¿Cuál es el método Durán? Consta de un recorrido tendinoso de 3 a 5 milímetros que son suficientes para evitar la formación de adherencias. Es simple y posee la baja incidencia de ruptura posoperatoria, una movilización pasiva de flexoextensión que permite un deslizamiento de los dos tendones con respecto a las estructuras circundantes al canal digital. Durante los ejercicios, el codo está en flexión y pronación para obtener una mejor relajación de los flexores. Otros ejercicios que podemos realizar en esta fase son como movilizaciones pasivas de las regiones metacarpofalángicas y movilizaciones pasivas globales de los dedos hacia la flexión, que serían estos de acá, realizar estos movimientos pasivos. La férula Durán es una férula dorsal de protección que se lleva durante las 4 a 5 semanas, evita el estiramiento del tendón y permite su cicatrización. La posición de la mano es para realizar esta férula es que la muñeca en flexión palmar tenga 40 grados. ¿Cuál es el método de inmovilización dinámico? Kleiner. Permite que el paciente haga una extensión activa y debido a la tensión de la goma pueda realizar la flexión pasiva del dedo lesionado para poder evitar las adherencias, como podemos observar en estas imágenes, que serían esto, por lo que va a permitir la tensión y la flexión pasiva del dedo que esté lesionado. El método Bunnell con asa de alambre. Este método de elección es más que todo para sutura para extracción. Las tenografias pueden hacerse también con seda de número 6-0. Una hebra de este material se coloca en dos pequeñas agujas rectas y cortantes que se introducen entrecruzadas en uno al otro tendón, o sea, ambos extremos del tendón. Las agujas se colocan en el otro extremo que van a recorrer el mismo trayecto sobre el tendón en forma de zigzag, como podemos ver en esta imagen. Bueno, acá dejo una frase que dice que un triunfador es un soñador que nunca se da por vencido. Esta es una frase de Nelson Mandela. Gracias.